Muy buenos días. Estamos ya en comunicación mágica, la voz de la metafísica. Hoy, para compartir con ustedes el tema Jesús camina sobre las aguas. Enseguida empezamos. Jesús camina sobre las aguas. Esa misma noche, Jesús se percató de que los discípulos estaban en dificultades debido a un fuerte viento que provenía de una tormenta en el mar. Jesús caminó sobre las aguas hacia ellos. Cuando los discípulos lo vieron, pensaron que era un fantasma y se asustaron. Pero Juan reconoció que era Jesús. Entonces Jesús habló y dijo: Yo soy, no temáis. Pedro dijo que si él era el maestro, que le permitiera ir hacia él. Jesús extendió sus brazos y le dijo: Ven. Pedro salió del bote y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. El agua se percibía sólida bajo sus pies, hasta que pensó que era agua y que no era sólida. Esta era una forma de duda. Luego, el temor entró en su conciencia y Pedro comenzó a hundirse. El discípulo llamó a Jesús para que lo salvara. Jesús lo alcanzó y lo sostuvo diciéndole: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Noten que en el momento en que Pedro dejó que la duda penetrara en su conciencia, comenzó a darle poder y, admitiendo que había otra fuerza que podía actuar, comenzó a hundirse. Jesús y Pedro subieron al bote. El viento se calmó e inmediatamente estaban en la otra orilla. Esta experiencia les dio a los discípulos mayor convicción de que Jesús era el Cristo y ellos lo adoraron. Jesús fue capaz de superar la fuerza de gravedad. Esto se conoce como levitación. Él podría haber caminado en el aire con la misma facilidad. Jesús se encontraba en un estado de ingravidez. Él logró esto atrayendo suficiente luz, de manera que en realidad caminó sobre sustancia luz. Pedro tenía fe, pero no poseía el conocimiento de la ley, y por eso la fuerza de gravedad lo empujó hacia el fondo del mar. Jesús tenía el poder de la levitación, como algunos maestros no ascendidos en la India y en Oriente lo tienen en la actualidad. Jesús podía transportar su cuerpo físico a través del aire, mas él caminaba por los senderos polvorientos junto a los discípulos a fin de ser uno con ellos y con la humanidad. Al día siguiente, la gente al otro lado del mar, que había sido alimentada la noche anterior, observó que había un solo bote y que Jesús no se había ido en esa embarcación con los discípulos. Entonces, cuando no pudieron encontrar a Jesús ni a sus discípulos, se fueron hacia Cafarnaúm en unas barcas que pasaban por allí. Cuando lo encontraron a Jesús en este lado del mar, le preguntaron en qué momento había llegado allí. Jesús le dijo a la gente que había participado de la precipitación de los alimentos, que ellos habían venido por eso, para satisfacerse a ellos mismos, y que no habían venido por el pan de vida, la enseñanza, el cual era el alimento para el alma, que debían buscarlo en vez de buscar el alimento perecedero. La gente había comido el pan y el pescado, que satisfacen momentáneamente pero perecen. Jesús, en cambio, estaba trayendo comida del cielo, la carne de Cristo, la energía de luz del Cristo interno, por la cual ellos tendrían vida eterna. A medida que Jesús recorría distintas tierras,
la gente lo reconocía y le traían a todas las personas enfermas para ser curadas. Muchos pedían tocar el borde de su túnica y cuando lo hacían eran sanados. Y hasta aquí, mis queridos amigos, muchas gracias.